Tranquila. No, no, ya, ya. Ya lo puse yo para que se grabe en mi Ya, ya en la mi puse a grabar, ¿no? computadora. ¿Sí? Ok, Listo. Ya. perfecto. Así queda grabada directamente en mi laptop. Ok, chicos, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a esta evaluación. Más que una evaluación es un demostrar las ganas y el empeño de seguir adelante, de hacer las cosas bien. Y bueno, hacer un poco de teatro por medio del debate, ¿no? Saber cómo montar bien los argumentos y bueno, he estado un poco viendo en silencio, muy pocas veces participaba en sus grupos de preparación previa. Verdad que agradecida por el trabajo de hormiguita, tanto de Natacha como de Alejandro, escogidos y elegidos por ustedes como líderes. Fíjense ustedes que distintamente que yo soy la docente, ustedes fueron tomando poco a poco sus propias decisiones, que eso es lo importante, ¿no? Saber que la vida es una toma de decisiones constantes y bueno, y que con madurez debemos saber asumir la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Sean buenas, no sean tan buenas, pero eso es lo que somos la suma de nuestras acciones. Ok, fíjense, la dinámica de hoy ya la maneja Adolfo, la manejan los líderes. De ahora en adelante voy a compartir la pantalla porque quiero mostrarles lo que yo voy a estar haciendo en relativo silencio. Espero no tener que participar para nada, ¿sí? Porque según la norma, yo les pasé el reglamento. En este caso, Adolfo toma la presidencia en el momento que yo se la ceda, pero hay momentos que a lo mejor el debate se va a salir de lo que es y Adolfo me pide intervenir. Cuando ya yo intervengo es a tomar una decisión radical y espero que eso no suceda. Ya ustedes saben más o menos qué tipo de lenguaje deben usar. Yo no sé si esto, de verdad que no recuerdo y van a disculpar si ya yo lo coloqué en módulo 7, pero esta es la escala de evaluación que yo voy a ir eh, colocando las notas en ustedes, ¿sí? O de ustedes. Aquí automáticamente voy colocando los números del 0 al 5. Voy colocando los números, ya va, del 0 al 5. Y esto al final me va a dar una ponderación sobre 65 puntos que automáticamente Excel la convierte en 20 y luego yo la monto en módulo 7 en porcentaje y bueno, esa sería su nota, ¿sí? Los que conocen mi estilo de debate, creo que lo dije al principio, en este debate nadie gana, nadie pierde, creo que les dije que me encanta la ponderación de ganar, porque porque ganamos y ganamos desde nuestra forma de ser, ¿no? Así de sencillo, chicos. Y cada quien tiene más dotes de orador y otros sí, otros no. Cada quien tiene como una frase muy coloquial, ¿no? Cada uno con sus cada unadas. ¿Sí? Entonces, no sé si ya llegó Pablo, que es el que va a ser, es el que nos va a ayudar con el Profe, Pablo tiempo. me está escribiendo que no puede entrar, que tiene rato intentando poner la contraseña y nada que entra. ¿Será que está poniendo la que es? Dile que es la del martes, no la del viernes. Yo le acabo de reenviar con la contraseña que yo me metí a acceder, pero me dice que lo he intentado ya varias veces y nada que lo deja. Ajá, yo sé que invitamos a gente que no era de este salón, de hecho hay 25 personas, ¿quién? Ay, pero imagínate, y yo no previne confiando yo soy medio maniática, pero confiando no tomé la previsión de descargarme el reloj. Bueno, no importa. Profe, pero Adolfo, hay unos bien, online, mire, aquí si es muy quieres, si te lo sencillo. puedes descargar, pero claro, necesitas a alguien, perfecto, necesitas a alguien que nos apoye en eso. Ah, sí. Okay. Voy a Ahí aparecer perdón. doble, no se asusten, porque voy a entrar desde mi celular, pero ya Adolfo es el anfitrión. Ok, Natacha, ¿están
¿Están todos los tuyos, Sí, Natacha? profe, están Ajá. todos los de mi equipo. Alejandro, ¿están todos los tuyos? Sí, hasta ahora están todos. Ok. Con respecto a que ustedes prendan o no prendan la cámara, yo estaría supremamente agradecida si prendieran la cámara en el momento en que su líder esté leyendo la introducción para saber quiénes son todo el equipo. Y luego ya se vuelven a apagar las cámaras y en el momento que cada uno vaya a leer el argumento, prendan la cámara para ubicar quién es. ¿Está claro lo de las cámaras, chicos? Sí, Dale, profe, perfecto. Otra cosa es que para cuestiones puedan apagar los micrófonos y tenerlos abiertos solamente en el momento en que usted vaya a participar, para evitar los ruidos externos. Ahora, esto es lo que yo digo, o sea, si Adolfo necesita decir otras cosas para seguridad de él, las puede decir. Y bueno, bienvenidos todos, porque yo sé que más de uno ha hecho lo imposible por estar aquí ahorita. Y se les agradece, a todos los dejé en plena libertad. Y bueno, y el que no todos llegan a este momento y ahí siempre el último día dicen no voy a participar, bueno, porque se dejan comer de los nervios, ¿no? Ok, listo, Adolfo. Todo tuyo. Listo, profe. Listo. Ok. Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Adolfo Becerra. Voy a ser el moderador de este debate académico del día de hoy. El tema a discutir será: la flexibilización de la cuarentena es la solución a la crisis económica agravada por la aparición del COVID-19 en Venezuela. La estructura del debate será la siguiente. Iniciamos con una introducción en la que va a hablar primero el compañero Torres, después la compañera Delgado, después la fase de argumentos, que ayer se sorteó, y va a empezar el equipo en contra, va a hablar todo el equipo en contra, luego todo el equipo a favor, posterior la parte de contraargumentación en la misma manera, para pasar a la parte de la refutación de los contraargumentos, que será con lista de oradores, la parte libre, que también será con lista de oradores, y la conclusión. Tengo en el equipo en contra. Si dicen algo que no esté correcto, pues por favor me corrigen. Tengo a Valery Guerrero, Santiago Acevedo, Alexandra Bellaera, Julio Paderni, Félix Aparicio, Rick Daranguren, Natacha Delgado, Leonardo Pérez, Fabiola Bolívar y Diego Duque. En el equipo a favor, Gerardo Uzcategui, Alejandro Torres, Nelson Morales, Luisana Catapano, Fernando Sánchez, Albany Molina, Mariana Cipala, Andrés Suárez, Valeria Rinaldi y Samuel Vera. Tenemos establecido para la introducción 2 minutos, 1 minuto 30 por argumento, 1 minuto 30 por contraargumentos, y en la refutación y la parte libre, profe, disculpe que eso no lo habíamos discutido al mismo tiempo, o 1 minuto, no sé. No, es mucho. Sabes que es mucho, yo sé que es mucho. Vamos a dejarlo 1 minuto 30, pero cuando lleguemos a ese momento del debate, bueno, ya tú tienes experiencia, ¿no? Ya de verdad, ya están un Perfecto. poco cansaditos, ¿sí? Pero bueno, vamos a darle 1 minuto 30 y sobre la marcha vamos viendo los pequeños cambios que se puedan hacer internamente. Ya llegó Pablo. Ok. Hazlo con anfitrión Ok. también, a Adolfo, para que él te ayude y te apoye con lo del tiempo. Perfecto. Al igual que hice con las otras 2 secciones, el miércoles en la noche les paso la invitación para que puedan asistir a la del jueves, y el jueves en la noche para que puedan asistir a la del viernes. Están libres, pues, pero si quieren asistir, lo pueden hacer. Bienvenido, Pablo. Prende tu cámara Ya eres momentáneamente. anfitrión. Ujú. buenos días, profe, ¿cómo está usted? Muy bien, mi amor, gracias a Dios. Aquí está lloviendo y cuando en el Zulia llueve, no sé por qué se quita la electricidad. Pero bueno, Aquí mi internet está bastante caótico. inestable. Bueno, ahí vamos. Aquí, listo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo.
Mi pregunta, cuando comparten pantalla se puede ver también la cara de las personas, ¿sí? Porque yo no me veo, porque no tengo prendido el... Ok. Listo. Sí, profe, creo que le da a la opción de vista al hablante y va a ver a la persona que está hablando. Ok, sí, aquí la veo. Mientras está el reloj, la pantalla, ok, perfecto. Exactamente. Comenzamos, pues, mis niños. Voy a detener mi video. Listo. Ok, entonces vamos a dar inicio a la introducción. Alejandro va a ser el primero en tomar el derecho de palabra. Entonces, por favor, Alejandro, pase a establecer con un tiempo no mayor de 2 minutos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te oímos, Alejandro. Bueno, cuando usted me indique. No, ya te indicó Adolfo. Por favor, pase a establecer con un tiempo no mayor de 2 minutos. Buenos días a todos los oyentes. El día de hoy nos encontramos mediante esta plataforma online para debatir si la flexibilización de la cuarentena es la solución a la crisis económica agravada por la aparición del COVID-19 en Venezuela. Una tesis en la cual mi grupo de debate y mi persona nos encontramos a favor. ¿Y por qué? Todos conocemos las crisis económicas que vive el país y que los ingresos que obtiene la familia venezolana se han visto gravemente afectados. Ahora pensemos en esa familia con escasos ingresos que vive el día a día, que vive de salir a la calle a vender sus productos. Esas personas que no tienen la ventaja de poder trabajar desde su casa. ¿Qué pasará con ellos si no pueden salir a trabajar? No se pueden quedar encerrados en su casa, viendo como toda su familia pasa hambre porque no puede darle un plato de comida, ya que la única fuente de ingreso con la que cuentan ya no existe. Ya hemos leído y nos hemos informado de las medidas necesarias para no contraer el virus, y si no las conocen, hoy se las diremos. Tenemos que vivir del presente, de lo seguro, y hasta ahora no sabemos cuándo los científicos encontrarán una vacuna para el COVID-19. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados encerrados en casa? Espero que no. Lo correcto sería saber cómo vivir con este virus, porque lo único que sabemos es que este ya está en nuestras vidas, pero no tenemos una idea de cuándo este se va a ir. Gracias. Gracias, Alejandro. Ahora, por favor, la compañera Natacha pase a establecer con un tiempo no mayor de 2 minutos a partir de ahora. Buenos días a todos. Cuando se considera la flexibilización de la cuarentena como solución a la crisis económica agravada por la aparición del COVID-19 en Venezuela, se genera un interrogante. En este caso, ¿es más importante salvar vidas o salvar la economía? Si le hacemos esta pregunta a algún médico, como al doctor Ricardo Méndez, gastroenterólogo y director de la Clínica Santa Sofía, o a la doctora Gisela Merino, endocrinólogo pediatra, estos contestan que prefieren salvar vidas, ya que a eso decidieron dedicarse en su vida laboral. Pero, ¿qué sucede si le preguntamos a algún economista? En esta oportunidad se interrogó a María Angélica Dao, economista egresada de la Católica en el 97, con experiencia en la banca y como gerente del medio digital analítica.com. Al momento de preguntarle si como economista era más importante salvar vidas o salvar la economía, ella contesta lo siguiente: la decisión es difícil, pero si debo seleccionar una, sería salvar la mayor cantidad de vidas posibles, porque sabemos que la economía no se puede mover sin el capital humano, y el valor económico de una vida humana es muy alto. Por eso, en la medida que se salven una mayor cantidad de vidas, estamos directamente protegiendo la economía en el mediano y largo plazo. En base a las opiniones de varios profesionales, conocedores del tema, como los mencionados anteriormente, y mediante múltiples noticias en medios de información, se busca recalcar que la flexibilización de la cuarentena no es una solución viable para resolver la crisis económica agravada por la aparición del COVID-19. Muchas gracias, cedo mi tiempo a la mesa. Gracias, Natacha. Con esto concluimos la fase de la introducción y vamos a pasar entonces a la fase de los argumentos. Como ya se había mencionado, el equipo a iniciar va a ser el equipo en contra. Entonces les voy a ir dando el derecho de palabra. Por favor, la compañera Valeria Guerrero pase a establecer con un tiempo no mayor de 1 minuto 30. Ok. ¿Se escucha? ¿Se oye bien? Ok. El país no está preparado para afrontar la flexibilización de la cuarentena. En Venezuela no se cuenta con un sistema de salud per se.
Los servicios que se pueden prestar son escasos y carentes de garantía, aunado a la falta de insumos. Se cuenta realmente con un conjunto de establecimientos privados y públicos, en su mayoría, que funcionan dentro de los parámetros de un sistema privado. Todos los gastos y requerimientos corren por cuenta del paciente. Es de conocimiento público la situación actual del sector salud en Venezuela, la cual ha venido en detrimento desde años anteriores y se ha visto agravada luego del surgimiento del COVID-19, lo que deja en evidencia que no se está en condiciones para soportar el incremento en la cantidad de contagios que acarrea la flexibilización, como lo afirma el doctor Bocardo, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vargas de Caracas. Los casos han aumentado exponencialmente desde el inicio de la flexibilización. De unos pocos casos por día, ahora son cientos. Con esta situación particular, se infiere que para poder implementar una flexibilización con el fin de la reactivación económica, se debe contar inicialmente con todas las medidas necesarias para evitar un mayor número de contagios, con el que no se puede lidiar, pero caemos en el mismo lugar. La falta de insumos como medidas de calidad y guantes hace que las condiciones no estén dadas para el inicio de las actividades, sin dejar de un lado la falta de conciencia de la población. En palabras del doctor Bocardo, una flexibilización sin el adecuado orden es mandarnos al matadero. El objetivo principal es salvar vidas y evitar el colapso del sector sanitario, considerando que no se cuenta con infraestructura para atender a tantos pacientes, ni en instituciones privadas y mucho menos en públicas. Gracias, Valeria. Perfect timing. Gracias. Por favor, el compañero Santiago Acevedo pase a establecer con un tiempo no mayor de 1 minuto 30 segundos. ¿Aló, se me escucha? ¿Se oye bien? Ok. Repercusiones a nivel de la salud. La diáspora generada anteriormente por problemas políticos y socioeconómicos vuelve a hacer estragos. La falta de profesionales de la salud en Venezuela se debe principalmente a la baja remuneración que percibe el personal médico, puesto que, tras años de una formación universitaria de gran intensidad, no se ven lo suficientemente remunerados. El mejor escenario para ellos como profesionales resulta ejercer una carrera en otros países que ofrezcan más oportunidades de expansión. ¿Qué sucede en tal escenario? No existe suficiente inversión en el ámbito de salud nacional. Los insumos no abastecen la demanda en condiciones normales, por lo que en una pandemia es inminente el desastre provocado. Se aprovechan en convenios con fines políticos para instalar en Venezuela médicos con vagos estudios, llamados médicos comunitarios, de los cuales poca información de sus estudios se posee. El peor escenario posible lo estamos viviendo hoy en día, donde a falta de un órgano competente que satisfaga las necesidades de salubridad de la población, la burocracia a la hora de suministrar insumos médicos para realizar el testeo oportuno del virus, y no menos importante, la corrupción que ha desencadenado el financiamiento de kits de protección cuando la incoherencia administrativa es otra. Ejemplo de ello es cuando observamos en zonas populares que se evade cualquier tipo de resolución ministerial con el único fin de conseguir el sustento del día. Si a nivel sanitario poseyéramos un órgano lo suficientemente organizado, una cuarentena podría relajarse, teniendo los mecanismos adecuados, el personal médico capacitado y los insumos médicos suficientes. Gracias. Gracias, Santiago. Por favor, la compañera Alexandra Bellaera pase a establecer con un tiempo no mayor de 1 minuto 30 segundos. Como ha establecido el médico venezolano llamado Julio Castro, abro comillas, lo que está escrito en los documentos de la Organización Mundial de la Salud para permitir la flexibilización es que esté controlada la epidemia. Aquí no lo está. Que se tenga un sistema de diagnóstico con un número de pruebas eficiente. Aquí no lo hay. Y que se puedan detectar rápidamente los casos. Tampoco se puede. Cierro comillas. Añadiendo que los casos deben disminuir al menos un 50% para flexibilizar, el cual aquí no ha sucedido. Es importante saber cuándo y por qué un país está en su momento de flexibilizar, y Venezuela actualmente, o mejor dicho, desde el 1 de junio, día que se comenzó la flexibilización, no se encuentra en condiciones. Ya se ha visto un alto crecimiento de casos en todo el país desde que se comenzó a flexibilizar. Se puede apreciar en la gráfica vista en pantalla de la página web llamada ProDaVinci, que señala los nuevos casos de COVID-19 en cuarentena estricta y en flexibilización. Este indicador se mantuvo por debajo de 15 nuevos casos antes del 16 de mayo, pero luego comenzaron a subir. El 30 de junio se ubicó en 235 casos nuevos confirmados, siendo un aumento radical y exponencial. De hecho, el más alto desde que se comenzaron a reportar casos confirmados en el país. Muchas gracias. Gracias, Alexandra.
Allí vieron la gráfica de la que ella estaba hablando. Ahora ya puedes volver a compartir la pantalla. Exacto, Pablo. Por favor, el compañero Julio Paderni pase a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 segundos. Buenos días, ¿se escucha? ¿Sí se oye bien? Ok. ¿Realmente contamos con suficiente financiamiento económico para aportar al área de la salud en cuanto al COVID-19? ¿Estamos preparados para una flexibilización? Julio, ¿se cortó el audio o ya finalizaste? Para un momentico, Adolfo. Yo pensé que Ok. como prendí mi celular se dañó la laptop. ¿Qué pasó? Aló, No sé. ¿se escucha? ¿Sí se oye bien? No había terminado. ¿Ya terminaste? No terminé. Ah, ok. Disculpe, ¿se ve? ¿Se ve mi video? En realidad no. Ay, ya va. Ya ahora sí te estamos viendo. Ahora sí, Vale, está bien. perfecto. ¿Puedo comenzar de nuevo? Disculpen. Sí. Sí. Julio, por favor, pasa a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30. Buenos días. ¿Realmente contamos con suficiente financiamiento económico para aportar el área de la salud en cuanto al COVID-19? ¿Estamos preparados para una flexibilización? El acceso a tratamiento para las personas con condiciones crónicas de salud en Venezuela es limitado, debido a las consecuencias agravadas actualmente por la situación de la pandemia por el COVID-19, escasez, altos precios en los tratamientos, restricción de la movilidad por falta de combustible, servicios públicos deteriorados y un sistema de salud prácticamente desmantelado. Son los elementos a los cuales nos enfrentamos nosotros los venezolanos. Además, hay escasez de insumos médicos, interrupción del suministro de servicios públicos básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han provocado una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica. En este ambiente y a falta de una solución sostenible a la causa que mantiene la situación de emergencia, se hace necesaria cooperación internacional que permita llevar asistencia humana a donde es requerida. Lo más recomendado para familias venezolanas es mantenerse en casa. No obstante, debemos siempre tener en cuenta que una gran parte de la población vive del día a día para llevar comida a sus hogares, por lo que hacer cumplimiento de las leyes de acuerdo a una radicalización con respecto a la cuarentena es la mejor opción. Sabemos que el ser humano no está exactamente diseñado para mantener distancia con otros humanos, pero reitero, la mejor opción es quedarse en casa. Muchas gracias. Gracias, Julio. Por favor, el compañero Félix Aparicio pasa a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30. Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Sí. Dale. Okay. El pasado 5 de junio, el gobierno bolivariano aprobó una modificación en el sistema de civilización de cuarentena. Un sistema que se basa en 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena estricta. Dicha decisión fue tomada debido a los resultados suministrados por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas durante sistemas días, implementado el 30 de mayo. El presidente de la República exclamó en sus redes sociales: "Pueblo de Venezuela, esta primera semana de flexibilización salió muy bien. Se dio lección de civismo y de conciencia. Única en el mundo. Ahora vamos al 7+7. 7 días de cuarentena y 7 días de trabajo con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias". Dice: en primer lugar, deseo resaltar la frase "trabajo con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias".
En segundo lugar, deseo resaltar las condiciones que se necesitan para la flexibilización. Condiciones que son impuestas por la Organización Mundial de la Salud. Algunas de ellas son: la transmisión de coronavirus se encuentra controlada en el sistema de la salud y se encuentra capacidad para dar respuesta. Al ver estos puntos, sabe que Venezuela no cumple con dichas medidas y simplemente flexar la cuarentena y de este modo salvar la economía en un país cuando ésta ya está arruinada es una idea que ni siquiera ser consideración, ya que nos convertiríamos en un centro de producción de COVID-19 y enero. Gracias, Félix. Por favor, la compañera Rigda Aranguren. Pablo, para que... Ok, chévere. Por favor, la compañera Rigda Aranguren pasa a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. ¿Me escucho? Sí, se oye bien. La crisis del COVID-19 no solo ha traído consigo grandes problemas, sino también grandes soluciones. La clave para superar la crisis está en la innovación. Lo que está dominando el mercado son los emprendimientos por vía web o redes sociales, la educación virtual y los delivery. Áreas donde nunca se había considerado un cambio en la composición de su forma de trabajo ya están evaluando las posibilidades para cambiarlo. Un ejemplo de esto son los restaurantes, quienes se adaptaron a la modalidad virtual generando nuevas páginas y aplicaciones para tener acceso a sus productos. Aunque ya existían plataformas con este fin, el COVID-19 está presentando una aceleración en la adopción tecnológica como nunca antes se había visto. Esto genera innovaciones tecnológicas con el fin de lograr una eficaz elaboración de los trabajos por vía web, donde varias empresas como Interdigital, Movistar y entre otras han buscado fomentar los avances en la conectividad, mejorando sus planes y lanzando al mercado nuevos sistemas para proporcionar Internet. Para comparar este hecho con otro similar, como lo fue la pandemia del siglo XX, Freddy Vega, fundador de Platzi, nos habla de cómo en la época de la gripe española, los estados de Estados Unidos, que guardaron cuarentenas más fuertes, pudieron salir más rápido y eficientemente que los que priorizaban la libertad y la economía, ya que por no buscar otras alternativas a la problemática que tenían, sufrieron mayores problemas para recuperarse y repercusiones más graves a largo plazo. Entonces se puede decir que esta situación representa un proceso de adaptación, donde lo que salvará la economía es la innovación, generando que en el largo plazo estemos mejor preparados para una situación similar y la flexibilización de la cuarentena no sería la solución más viable. Gracias. Gracias, Rita. Perfecto, timing. Por favor, la compañera Natacha Delgado pase a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. Todas las personas aquí presentes deben conocer la frase: si tienes limones, haz limonada. Pero ¿cuántas personas realmente han aplicado esta expresión? La respuesta es sencilla: varios de los venezolanos que salen cada día para poder mantener a su familia. Ahora, ¿cómo lo han logrado? Aprendiendo a innovar. Por lo tanto, la cuarentena no se debe ver como un obstáculo que solo posee solución mediante la flexibilización de esta. Se necesita ver como una oportunidad de trabajo, como lo son en estos momentos los deliveries. Gracias al Internet y a la gran audiencia que poseen las redes sociales, las compañías, ya sean grandes, pequeñas o medianas, se han podido adaptar. Y muchas de estas han conseguido, con las prevenciones sanitarias requeridas, mantenerse en estos tiempos de crisis. Por eso se tiene como propuesta que las empresas que posean delivery tengan prioridad en las gasolineras subsidiadas, para que sea rentable la distribución de productos de puerta en puerta. Ahora bien, ¿qué pasa si le preguntamos a un economista sobre la propuesta mencionada anteriormente? En este caso se le preguntó a María Angélica Dao, economista egresada de LUCAP. Ella responde: el virus impuso el trabajo a distancia de forma obligatoria, pero al mismo tiempo genera una posibilidad de trabajo. Además que los deliveries en algunos sectores llegaron para quedarse, ya que son modos de desarrollar los modelos de negocios ante las circunstancias que se están viviendo. Por lo tanto, la propuesta genera mayor rentabilidad para que los negocios prosperen. En base a las palabras de este economista, debería quedar claro que la solución a la crisis económica agravada por el virus es la innovación y no la flexibilización. Gracias por su tiempo. Gracias, Natacha. Por favor, el compañero Leonardo Pérez pase a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. Bueno, muy buenos días. Salvar vidas o salvar la economía es el dilema que nos trae aquí el día de hoy. Y yo creo que nos ofrece una gran oportunidad para ampliar horizontes y plantearnos como venezolanos cuál es el concepto que realmente nosotros tenemos de progreso. Si recuerdan, en el año 2008 se dio pues esta grave crisis financiera que afectó pues al mundo entero, tuvo su origen en los Estados Unidos básicamente, llevó a la quiebra a importantes instituciones financieras con los impactos que esto tuvo en la economía real.
Bueno, pues en ese momento, el entonces Papa Benedicto XVI hizo una importante reflexión en su encíclica Caritas et Veritate sobre lo que significa el progreso. Y él dijo en ese momento que el progreso no se puede concebir únicamente en términos de la economía. Estamos de acuerdo que la economía es un factor importantísimo, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, estudiar, etc. Pero no es el único indicador del progreso de los pueblos. Por tanto, una sociedad que no sea capaz de salvaguardar la dignidad humana no es una sociedad que pueda ofrecer realmente una visión de futuro y de esperanza a los venezolanos. Por tanto, salvar vidas es lo que más nos urge y debería cuestionarnos fuertemente no hacerlo por querer salvar la economía. Tiempo. Gracias. Por favor, la compañera Fabiola Bolívar pasa a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. Compañera Fabiola Bolívar, ¿nos oyes? Ajá, ¿ya? Sí, por favor, pasa a establecer con un tiempo no mayor de 1 minuto 30 a partir de ahora. ¿Flexibilizar la cuarentena es la solución a los problemas? La respuesta es no. No solo porque no se tienen los recursos, sino que tampoco se tiene la educación adecuada. Las personas tienen que verificar las fuentes de información sobre las consecuencias del COVID-19, educarse sobre los efectos del virus a las personas para comprender que la mejor manera de prevenirlo es quedándose en casa. Las personas creen que el virus, como cualquier otro, es que solo afecta a las personas con enfermedades inmunes. Pero las estadísticas han demostrado que afecta a cualquier persona, no importa la edad que tenga. Por ejemplo, está un ejemplo muy claro de Jeffrey Gazanian, ciudadano norteamericano de 34 años, un hombre saludable sin ninguna enfermedad previa y murió gracias al contagio del coronavirus. Se tiene que buscar información sobre todas las medidas de prevención que hay contra el virus. Sin embargo, la mejor forma de prevenirlo es no saliendo, quedándose en casa y solo salir para las cosas necesarias. Gracias. Gracias, Fabiola. Por favor, el compañero Diego Duque pase a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. ¿El levantamiento del confinamiento en Venezuela es realmente una solución? La respuesta es no. Tomemos como ejemplo lo sucedido en México y Brasil. Son los países con un confinamiento más flexible y son los países con más casos de COVID en la región. Además, son los más afectados económicamente. Se prevé una contracción del 10.5 y 9.1% respectivamente. Estos países cuentan con sistemas de salud y economías mucho más consolidadas que la venezolana. ¿Qué pasaría si se flexibiliza la cuarentena en Venezuela? Ni se salvarían vidas, ni se salvaría la economía. Hay que remitirse a la realidad, a la práctica, y al hacerlo se observa que los países con una cuarentena flexibilizada, las cuales emplean este método para preservar la economía, no les ha ido tan bien como se esperaba. Ese plan ha fracasado en México y en Brasil. Cuando se dice que la flexibilización de la cuarentena es provechoso para la economía, ¿es realmente esto cierto? Aunque a corto plazo, cuestión de semanas, parezca haber una reactivación, esta mejora será aplacada por el crecimiento exponencial del número de infectados. Esto hará imposible no solo ir a trabajar, sino que también colapsará un sistema de salud ya debilitado y golpeado. No se puede permitir perder vidas o profundizar la crisis para darnos cuenta de esta realidad. Si en Venezuela se flexibilizara la cuarentena, tendríamos una crisis económica como la de México o Brasil, e inclusive peor, con el agravante de todos los problemas que se conocen. En vez de buscar cambiar las medidas de confinamiento, la solución es cambiar las políticas económicas que se han determinado. ¿Cuántas vidas se deben perder para darnos cuenta de esto? La respuesta correcta es ni una más. Gracias. Gracias, Diego. Con esto hemos finalizado la ronda de argumentos del equipo con la posición en contra y vamos a dar inicio a la ronda de argumentos con el equipo con la posición a favor. Los compañeros que van a compartir pantalla tienen habilitado la opción de compartir pantalla, entonces antes de iniciar su argumentación tienen la posibilidad de hacerlo. Por favor, el compañero Gerardo Uzcategui pasa a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora.
Buenas, ¿se escucha? Se oye bien. Perfecto. ¿Y el video? Sí. Sí. Ok. No es secreto para muchos que antes de la llegada del COVID-19, Venezuela se encontraba en una crisis económica. Pero además de esto, la crisis se ha profundizado recientemente con la adopción de una cuarentena estricta. Estamos hablando de que Venezuela está solo detrás de Nigeria en cuanto a pobreza a nivel mundial. Además de que el 30% de los niños registra desnutrición crónica, sin dejar a un lado los altos niveles de hiperinflación que caracterizan a nuestra economía, logrando que el 79.3% de los venezolanos no puedan cubrir la canasta básica. En el mismo orden de ideas, es importante plantearse si es realmente moral la aplicación de una cuarentena estricta dentro de este panorama tan difícil. Básicamente se le está restringiendo la movilidad y oportunidades de buscar los ingresos mínimos para sobrevivir a gran cantidad de la población. Quizá nuestro país no posea las condiciones sanitarias para flexibilizar, pero es evidente que resulta una decisión complicada a nivel moral y ético, por lo cual, ante tal difícil situación, se deberían acompañar las medidas de prevención en conjunto con otros planes. Es una opción que sin duda debe ser considerada. Gracias. Gracias, Gerardo. Por favor, el compañero Alejandro, si quieres, empieza a compartir pantalla. Te doy el pase. Aló. Comparto pantalla al final del argumento. Ok. Entonces, Alejandro Torre, por favor, pase a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. En nuestro país, con la llegada del COVID-19 y la mala flexibilización de la cuarentena, se han visto afectadas una cantidad de personas considerable. Además de la crisis económica que ya vivimos, hay que agregarle la pérdida de empleo debido a las restricciones a la hora de transportar a los trabajos. Es por ello que, en época de cuarentena, el desempleo porcentual a nivel nacional aumentó un 6.9%, mientras que en la región capital el aumento del mismo es de 10.2%, y en el resto de las regiones el nivel de desempleo acumulado es del 5.5%. Estas cifras son suministradas por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID. En conjunto a esto, desde el comienzo de la cuarentena se han registrado que en un 43% de los hogares del país existe la posibilidad de trabajar a pérdida de empleo. No cabe duda que flexibilizar la cuarentena y reactivando los sectores económicos con las medidas necesarias podríamos revertir esta grave situación. Me dice que no puedo compartir pantalla. Ahí está habilitado. Usted no puede iniciar la función de compartir pantallas mientras el otro participante está compartiendo. Ok. Adolfo, ¿quieres que quite el compartir pantalla yo para darle permiso? O sea, Sí, para por favor. darle... Sí, ok, voy. Listo, ahí está. Sí. Aquí les muestro una gráfica en COVID sobre las medidas adoptadas y cómo ha afectado en las distintas zonas. Ya una vez la hayan visto, me avisan y la retiro. Listo, Alejandro, por el tiempo. Muchas gracias. Ok, gracias. Por favor, el compañero Nelson Morales pase a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. A pesar de existir aproximaciones de fechas estimadas para las cuales se podría encontrar una posible cura del virus, incluso después de conseguir la comercialización de la misma y el tiempo de recibimiento, se podría ver afectados por la fuerza de demanda existente, además de tomar en cuenta la incierta oferta existente para satisfacer a los compradores y el tiempo de producción asociado al producto. Sin embargo, suponiendo que se diera el mejor de los casos, en el cual la cura estuviera lista para ser comercializada a mediados de septiembre, igual estaríamos hablando de 2 meses en los cuales gran parte de la población podía seguir sufriendo de este virus, de la desnutrición y otras complicaciones asociadas a la misma.
por las cuales podrían derivar en desenlaces mortales. Por lo tanto, la flexibilización adecuada podría surgir como una opción a tomar en cuenta para poder evitar dichas pérdidas. Además, más allá del riesgo de morir por inanición, existen muchas enfermedades que son causadas por la desnutrición, que aparecerán mucho antes y que causan la muerte de miles de niños cada año. Países como Yemen, Nigeria, Somalia y Sudán del Sur han sido algunos de los países más afectados por situaciones de hambruna en los últimos años. Tristemente, Venezuela ha caído en este grupo de enfermedades por culpa de la desnutrición. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Por favor, la compañera Luisana Catapano pase a establecer con un tiempo no mayor de 1 minuto 30 a partir de ahora. Ok. ¿Me escuchan? Sí, se oye bien. ¿Y me veo? No sé si me veo. Sí, Luisana, chévere. Ok. En Venezuela, el gobierno ofrece ayuda monetaria a aquellas medianas y pequeñas empresas que lo soliciten a través de la plataforma Patria, que cumplan con los requisitos necesarios también. Para el mes de abril de este mismo año, esta ayuda era de 800.000 bolívares aproximadamente. Para el principio de este mismo mes, equivalía a $9,25 aproximadamente. Y a finales de este mismo mes, este mismo monto equivalía a $4,45 aproximadamente. Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, el costo de la canasta básica para este mismo mes era de $164 aproximadamente. Además de esto, el Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP no opera de manera eficiente, ya que las personas que podrían tener acceso a estas cajas o bolsas no pueden obtenerlo con regularidad y muchas veces tienen que trasladarse a otros lugares para poder obtener este beneficio. Por otro lado, estas cajas contienen principalmente carbohidratos simples, como podría ser harina, arroz o pasta, también azúcar y aceite, pero no se le da importancia a otros elementos de la tabla alimenticia que son necesarios para una dieta saludable. Gracias. Gracias, Luisana. Por favor, el compañero Fernando Sánchez. No estoy seguro, creo que está viendo, no sé si Fernando pueda compartir video porque no aparece la opción. En caso de no ser así, por favor nos los hace saber. Pase a establecer con un tiempo no mayor de 1 minuto 30 a partir de ahora. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se oye bien. Buenos días a todos. La pandemia ha ocasionado la prohibición de las aglomeraciones de personas en lugares comunes y cerrados. Esto ha permitido que las actividades y el desarrollo de la industria cultural se paralicen. Múltiples organizaciones culturales y promotoras de la misma, como el Circo del Sol, se declaran en quiebra y muchos profesionales de la cultura, entre actores, bailarines, personal de teatro, cines, etc., pierdan sus trabajos y no tengan la posibilidad de soportar económicamente la crisis actual. Un ejemplo de esta es que según la cadena CNN, el Circo del Sol acumula una deuda de más de $1.000 millones producto de la situación de la pandemia. Como ejemplo característico, en los Países Bajos, múltiples restaurantes remodelaron sus espacios para favorecer el distanciamiento social y permitir que comensales puedan disfrutar de estar en una especie de cabinas que los protegen de cualquier intromisión del virus. Para el caso de Venezuela, en nuestra situación económica, se podría proponer el evitar el aforo en los lugares comunes, estableciendo una capacidad máxima de personas para el caso de los restaurantes, teatros, estadios, etc. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Ahora, por favor, la compañera Albany Molina pasa a establecer con un tiempo no mayor de 1 minuto 30 a partir de ahora. Gracias, buenos días. Buenos días. Para nadie es noticia que el gobierno venezolano está iniciando un proceso de flexibilización denominado Plan de Medidas de Flexibilización de la Cuarentena Local. Con este modelo, se ha iniciado una reactivación paulatina de aquellos sectores considerados más importantes para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Como un claro ejemplo, tenemos la región andina y llanera, que son los encargados de surtir la mayoría de los alimentos venezolanos. Si estas personas del sector primario no trabajan, el resto de los sectores no puede avanzar y termina de colapsar la economía. La economía de un país depende de muchos factores y mecanismos.
Al estar paralizado uno, los demás no pueden funcionar. Muchos sectores económicos se encuentran debilitados y su subsistencia depende del día a día, por lo que si se mantiene la cuarentena radical se terminarán ahogando esos pequeños comercios que forman parte del sector terciario, como lo son las tiendas comerciales, los restaurantes, entre otros. Estos pequeños comercios son la base de la economía venezolana, ya que ahí está una parte considerable de la población y de los ingresos del país. La consecuencia de esto es llevar la economía a un agravamiento acelerado. Se puede afirmar la necesidad de que es necesario iniciar una flexibilización organizada para evitar una caída más profunda y más pronunciada de la economía. Gracias. Gracias, Albani. Por favor, la compañera Mariana Cipala pasa a establecer con un tiempo no mayor de 1 minuto 30 a partir de ahora. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se oye bien. En Venezuela se ha anunciado que el próximo año escolar comenzará el 16 de septiembre. Ante este hecho, el gremio profesional docente ha expresado que no están dadas las condiciones para que aproximadamente 8 millones de niños estudien de manera virtual, ya que existen múltiples carencias como son la falta de servicio eléctrico, falta de conectividad, acceso a internet, falta de servicios públicos, entre otros. Por tomar un ejemplo, en Hong Kong van a abrir y permitir que todos sus estudiantes asistan a clases, pero si llega a haber un rebrote de COVID-19, volverán a implantar la cuarentena global a todos los estudiantes. Por esto, se debe considerar la propuesta del Gremio Venezolano de la Educación de establecer una modalidad presencial, donde solo una parte del pensum académico sea virtual, ya que se debe garantizar una buena educación con los recursos con los que contamos a nivel nacional, por supuesto tomando en cuenta todas las medidas preventivas de sanidad. Por otro lado, es importante resaltar que al no llevarse a cabo las clases en colegios, institutos y universidades, la cantidad de profesores que no están siendo remunerados es importante. A pesar que este sector laboral no sea abundante, es un sector económicamente afectado por la cuarentena y necesita generar ingresos. Gracias. Gracias, Mariana. Por favor, el compañero Andrés Suárez pase a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, se oye bien. Buenos días. Ok. A lo largo de los años, a pesar de numerosos obstáculos, el sector industrial manufacturero ha logrado consolidarse en la economía venezolana. Es tanto así que esta industria venezolana genera actualmente algo más del 20% del Producto Territorial Bruto, dado que, según Encovi, el 48% de este sector, debido al confinamiento, dejaron de trabajar o perdieron ingresos. La cantidad de ingresos ha perdido tanto de los empleados como de los dueños es significativa. Asimismo, el sector secundario venezolano, el cual constituye un 38,2% del PIB, se ha visto gravemente afectado. Además, según Encovi, el 52% de la industria agrícola dejaron de trabajar o perdieron ingresos. En fin, debido a la cuarentena, estos dos sectores se han paralizado nacionalmente y esto ha producido un retroceso económico en Venezuela. Por el contrario, si se flexibilizara la cuarentena, muchísimos empleados serían remunerados nuevamente y además los dueños de las empresas de estos dos sectores obtendrán utilidades nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Por favor, la compañera Valeria Rinaldi pase a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. ¿Me escuchan? Sí. Es cierto que el panorama asociado a la pandemia nos ha hecho perder muchas cosas que antes no valorábamos. Pero ¿qué sucedería si esta pérdida derivara en una peor crisis económica, la cual termina incluso por condicionar considerablemente la futura salud de nuestro país? No es un secreto para muchos que la hiperinflación registrada en el país ha complicado el acceso a la canasta básica, sin dejar a un lado que gran parte de los trabajadores informales y aquellos que necesitan movilizarse para subsistir se encuentran en una situación muy complicada recientemente. En la actualidad, según el Sindicato de Trabajadores No Dependientes del Sector Comercio, hay más de 5 millones de trabajadores informales en el país. En otras palabras, estas personas que dependen del día a día constituyen un 52% de la fuerza laboral activa.
Básicamente, estas personas deben salir a trabajar cotidianamente para generar ingresos y con ello obtener los alimentos necesarios para el hogar. Sin embargo, debido a la cuarentena, esto les resulta imposible y actualmente viven en situaciones críticas. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Ahora, por favor, Pablo, deja de compartir pantalla, que el compañero que va a establecer, él va a compartir pantalla. Entonces, para darle la opción desde el inicio, y yo le tomo el tiempo manual. Recuerda que solo vas a tener 1 minuto 30 segundos, Perfecto. Samuel. Y pues si te excedes, yo silencio el micrófono automáticamente. Buenísimo. Ok, ¿Me escuchan entonces, todos? ¿Se escucha bien? por favor, Samuel Vera, pasa a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de ahora. Venezuela es uno de los productores petroleros más grandes históricamente. Por ello, que su principal fuente de ingreso ha sido la exportación de petróleo. Con todo en que en los últimos años la cantidad de barriles producidos diariamente se ha mermado por distintos motivos, la exportación de crudo sigue siendo la principal riqueza de la nación. Ahora bien, con la llegada del COVID-19 y la paralización de las fábricas a causa de la cuarentena, la producción petrolera se ha visto gravemente afectada y por ende la economía del país. Según el informe mensual de la OPEP, la producción de petróleo en junio de este año fue de 393.000 barriles por día, es decir, aproximadamente 52% menos que el promedio del primer trimestre del año. Así pues, los resultados de junio de 2020 son solo comparables con la menor producción petrolera en la historia venezolana, en febrero de 1943, donde se produjeron 353.000 barriles de petróleo por día. En definitiva, como bien muestra la tabla del diario El Comercio, Venezuela es el sexto país altamente dependiente del petróleo. Y es por ello que es necesario flexibilizar la cuarentena para de esta manera reactivar la industria más influyente en el país e impulsar una pronta y tan necesaria recuperación económica. Gracias, Samuel. Con esto damos por finalizado la sesión de argumentos. Ahora vamos a crear las salas alternas para que discutan a quienes van a contraargumentar. Profe, ¿con cuánto tiempo vamos a contar para esto? Profe. Voy a ir creando las salas y ya les diremos cuánto tiempo van a tener. Acá pues deben seleccionar a quién van a contraargumentar. Vamos a utilizar el mismo orden, como ya se había dicho, en el que hicieron sus argumentos. Por lo tanto, va a iniciar todo el equipo en contra y después todo el equipo a favor, en el mismo orden en el que hicieron la parte de los argumentos. Permiso, Adolfo. Dígame. La sala la creamos nosotros, ¿verdad? Aparte, ¿cierto? No. Acá mismo hay una función, los estoy asignando y ya les doy el paso. Ah, bueno, fino.
Tengo en el equipo a favor, por favor, los que me falten me dicen que no consigo acá, no los consigo. Tengo Albani Molina, Alejandro Torres, Andrés Suárez, Gerardo Uzcategui. Ya, qué pena. Sí, Gerardo Uzcategui, Luisana Catapano, Mariana Cipala, Nelson Rafaela, Samuel Vera, Valeria Rinaldi. ¿Quién me haría falta allí? Si no me equivoco, o no lo escuché, Nelson Rafaela y Fernando Sánchez. Nelson Rafaela sí lo tengo y Fernando Sánchez. Listo. Y la profe... José González. No, Mariana Cipala, Santiago de Valeria Vidal, que son de algunos de los participantes de hoy. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Okay, creo que estamos todos. Sí. Sí, eso parece. Ajá. Nosotros ya nos dividimos el tema cómo vamos a contraargumentar. ¿Quieren cada quien pasar algún dato para ayudar a alguien por si acaso? ¿Aló? No. Bueno, en el chat de WhatsApp creo que estaban preguntando por el argumento de Luisana. Yo lo que anoté es que ella centró su argumento sobre la plataforma Patria, la iniciativa en esta plataforma para poder solventar las necesidades de los venezolanos, como pasó de $9.25 a $4.45 después de la pandemia, y que por tanto no alcanza y que es necesario abrir para reactivar. Espero que sirva. Ok, sí, yo lo que tengo de Luisana es que lo del CLAP estaba en 800.000 bolívares, que era $9.25. El tema de la canasta básica, la producción del CLAP. El tema es que cuando estamos hablando de estar en cuarentena, no es que el CLAP deje de funcionar, el gobierno sigue trabajando, pero no es razón para flexibilizar porque hay un problema del CLAP. No sé si me explico. Yo me iría como que a refutarle a ella en el punto de que me baso en de que ya eso es un tema que da el gobierno. No es como que si no argumentan no van a conseguir. No es como que todo el mundo antes de la cuarentena podía tener acceso a las cajas CLAP. El tema de la crisis económica ya estaba antes de la llegada del COVID-19, y un dato que pueden tener todos para remarcarle a la gente es el de... Esto lo dijo una economista en una entrevista que era María Angélica Dado, y lo primero que decía era que si flexibilizamos la cuarentena, en el corto plazo va a ayudar a la gente, pero luego todo el mundo se va a contagiar. Luego de que todo el mundo se contagie, no va a haber capital humano. Si los hospitales están saturados y la gente no está trabajando, va a ser peor para la economía. Perfecto. El tema del petróleo con Samuel, no se debe olvidar que ya en Venezuela siempre ha tenido problemas en ese tema, y además teníamos sanciones antes de la llegada del coronavirus. Incluso eso es un problema mundial. Eso era una problemática que se veía venir, eso ya estaba anunciado, desde enero estaban diciendo que iba a faltar la gasolina. Incluso eso es un problema mundial, no es como que tú flexibilizando la cuarentena vas a poder exportar petróleo, que ese es lo que le genera ganancia al país. Entonces flexibilizando no es como que vas a lograr que las personas te comercien petróleo en otros países porque tienen mayores prioridades.
El tema de la educación, ya todos, Leonardo, tú lo vas a contraargumentar. Sí, yo Ah, pero- simplemente, o sea, quería hacer ver primero que es un tema muy preocupante y que obviamente se ha demostrado en los últimos meses que el sistema online es bastante eficiente. Sin embargo, el punto en el que me quiero basar es que las prácticas que ya se han dado en Europa, recuerdo en Francia, en Alemania y también en Asia, es que al poco tiempo de haber abierto han tenido que echar para atrás la medida. Entonces, bueno, ahí me voy a reforzar en el hecho de que a nosotros, pues básicamente nos va a pasar lo mismo y eso va a implicar que los aumentos vayan todavía más hacia arriba. Por tanto, es más bien importante que el gobierno pues, trate de solventar el tema de Venezuela para poder mejorar. eh, Que se podría ir en el desempleo. Del desempleo, o sea, Alejandro remarcó demasiado que el desempleo, pero yo me acuerdo que en el simulacro, no sé quién fue que dijo que habían empresas que le están brindando empleo a las personas, que sí, de delivery o bromas así. Ajá, acuérdate que ahorita, al mismo tiempo de que hay muchas personas que han perdido empleos, también se ha generado un nuevo empleo, que es el tema de los deliveries. Ahorita hay una compañía que se llama Yumi Venezuela que ha estado generando una multitud de empleos. Pero, o sea, puedes usar la frase de, hay gente que, ¿cómo se dice? Unos lloran y otros venden pañuelos. Puedes irte por ahí, la buscar otras maneras. Eso lo dice Música 104.5. No, incluso, esto yo lo comenté. El venezolano se ha adaptado ya con la crisis económica. Si el venezolano ya se ha podido adaptar mediante la crisis económica, el coronavirus no se puede ver como un problema mayor a la crisis que ya se tiene, es un obstáculo más, que nos podemos adaptar, podemos innovar, y la verdadera forma de salir de esto es innovando. Incluso puedes hacer referencia a hace unos 4 o 5 años atrás, cuando tú ibas a un supermercado y los precios estaban regulados y no encontrabas harina pan, no encontrabas pan, no encontrabas huevos, no encontrabas nada, pero que actualmente la gente no se acuerda de esa época, pero nosotros pasamos por esa época. Y nosotros pudimos superar esto es otro obstáculo. Exacto. Creo que también el argumento que usó Natasha en la introducción, que dijo que sin capital humano realmente pues, no se puede echar para adelante la economía, se puede utilizar mucho para contraargumentar a Alejandro cuando él habla de la tasa de desempleo. O sea, si puede decir, mira, sin capital humano pues no puedes mejorar ese índice. Dale, gracias. También otra cosa que pueden argumentar es que las compañías hoy en día también están, antes de la llegada del coronavirus, ya estaban trabajando al 20% de su capacidad óptima. Entonces ya el tema de desempleo, ya el tema de la falta de producción ya existía en grandes cantidades. El coronavirus lo que hizo fue agudizarlo, pero incluso si tú sales a arriesgarte, va a ser peor. Hoy en día se puede decir que las compañías están trabajando un 10% de su capacidad máxima, pero hay muchas que han logrado mantener los mismos índices porque han aprendido a innovar mediante el tema de delivery, mediante el buen comercio, mediante redes sociales. Ahora, ¿qué pasa? Si todo el mundo no puede manejarse mediante redes sociales, ¿qué es lo que pasa? El que no puede invertir en redes, el que no puede estar vendiendo productos, es generalmente el que tiene la capacidad para trabajar en estos servicios de delivery, como ahorita estaba, que lo había mencionado anteriormente, que es Yumi Venezuela. Eso es lo que le voy a decir a Albani. O sea que ella dijo, al estar parado uno, los demás no pueden funcionar. O sea, como que un comercio. Pero ¿sabes cómo funciona la economía, cómo funcionan los comercios? Si la vida de los trabajadores está en peligro, pues, por el virus. Hay algo que yo quería confirmar. Ustedes saben que Gerardo habla mucho de la ética y moral. Alessandra me pasó algo. Pero yo quería atacarlos con el tema de que él habla de que el 79,3% de los venezolanos no puede con la canasta básica, el tema de los ingresos mínimos, de la necesidad de trabajar. Entonces él habla más o menos de eso. Yo lo voy a sacar por ese punto, por el tema de la necesidad del venezolano de trabajar, porque él más o menos en cortas palabras dijo que el venezolano vive del día a día.
Luego no sé quién vaya a contraargumentar el tema del petróleo, no recuerdo quién de ellos fue el que lo dio, Samuel Vera. pero sería interesante decir que, o sea, la solución para reactivar el petróleo no es el tema del confinamiento, sino son las sanciones internacionales. O sea, por mucho que levantes el confinamiento, hasta que no se lleguen a acuerdos políticos de levantar el bloqueo económico, pues no se puede reactivar el sector petrolero. Eso lo voy a mencionar yo con el que Andrés dijo sobre el sector de la industria, que prácticamente eso abarca, de que, de que se manda la materia prima del petróleo acá a Venezuela para Canadá, para que así las refinerías de allá, como tienen las maquinarias necesarias, puedan traer el petróleo acá, pero con el tema de las sanciones no se ha podido, y aquí las refinerías no pueden servir, ya que antes sí servían, pero por falta de mantenimiento ya no se produce combustible acá en Venezuela. Otra cosa, Santiago, Andrés comenta que el 48% de las personas, 48% de la población dejaron de trabajar en tema de la industria manufacturera. Realmente no se averíguate más o menos si esas cifras son reales, porque no sabemos de dónde sacó esa información. Dice, creo que él fue de Encovi. Busca el tema de Encovi, ve más o menos, porque no siempre suelen ser precisas. Hay diferentes tipos de desempleo, que son desempleos cíclicos, y averíguate si esas cifras estaban ya antes del coronavirus o cuando aparece el COVID en Venezuela. No, yo creo que es antes porque ya, bueno, igual voy a investigar, pero ya el tema del sector industrial y el sector agrícola no han trabajado de nada. Y voy a tocar el tema de que se ha traído alimentos del exterior para así abastecer las cajas CLAP y no se utiliza producto nacional. Sal. ¿Qué pasó? Sí, lo siento. Chiqui. Sí. Pensé que tenía el micrófono apagado. Sí, es una broma de COVID, 69.3%, 7 de julio de 2020. ¿Sabes qué? Están diciendo, esto mismo lo dicen COVID, que los expertos, de acuerdo con los expertos, el aumento de la pobreza en Venezuela no se trata de desigualdad, sino de la caída del Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo que es el apellido de Andrés? Suárez. Okay. Miren, métanse en la página esta de Encovi, que hay tres argumentos que usaron datos de esta, la de 79.3% de los venezolanos no pueden cubrir la canasta básica. Hay tres argumentos que usaron datos de acá. ¿Cuál es la página, Natasha? Disculpa. En Encovi, bueno, dice margaritasnews.com, pero es en base a lo que se dijo en Encovi.
y todos los datos que tienen, Valeria Rinaldi dio un dato de acá, Gerardo dio un dato de acá, y ya te digo quién más, creo que fue Fernando Sánchez, si no me equivoco, quien también dio un dato de acá. ¿Saben qué? Albany No. toca el tema, o sea, cállate, Félix. Ajá, Albany, o sea, como que toca el tema de que por uno se paran todos y tal, tal, tal. La reactivación paulatina, sectores económicos debilitados. Pero, o sea, como que en el argumento también le voy a decir que, ¿sabes? Si se pone a funcionar la economía, se pone en riesgo la salud de las personas. Y también, o sea, no solo se vería afectada la economía, sino también la parte de la salud, ya que las clínicas y los hospitales no tienen los recursos suficientes para combatir el virus, pues. No tienen la capacidad. Félix, habías preguntado, sí, está bien. Félix, habías comentado lo del capital humano. Con el tema del capital humano, la situación es de que en el corto plazo, cuando se flexibilice la economía, sí, va a generar que prospere un poquito. No va a prosperar, pero va a mejorar en un pequeño porcentaje. Pero ya cuando entremos en el mediano y largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Todas las personas se van a infectar, no, como todo el mundo va a estar infectado y van a estar los hospitales saturados, que ya hay muchas clínicas y hospitales saturados, no va a haber gente para que trabaje. Como no hay gente que trabaje, es decir, no hay capital humano. Entonces, como no hay capital humano, va a ser peor para la economía. Entonces, si se flexibiliza, lo que estás haciendo, estás empeorando. Porque tú lo estás viendo como... Sí, es que tú lo estás viendo así como que no van a trabajar. Yo lo estaba viendo en el sentido de que yo veo que hay desempleo, pero empresas no tienen cómo pagarle a sus empleados así no vayan a trabajar. Porque conozco casos así, pues, que desemplean a personas y ni siquiera trabajar, pero las desemplean porque no están produciendo nada. Lo sé, viendo por ahí, pero ya entendí tu punto. Bueno, pero también... Justo a tiempo, puntual. Profe, Dime, Adolfo. ya voy a finalizar entonces las salas externas y Vale. empezamos con la complementación, ¿sí? Sí. Ok. Que ellos decidan si quieren 1 minuto o 1 minuto y medio, ¿sí? Y en la Ok. Ya reputación, les pregunto. podríamos bajar a 45 segundos, pero eso sería muy, muy, muy estresante, ¿eh? Porque Sí. claro, aquí se va a conjugar los argumentos con el sentimiento a refutarte. Ujú. Pero bueno, vamos viendo sobre la marcha, porque cada grupo es distinto, ¿no? Claro. Sí. Bueno, voy a detener las sesiones. Pablito, ya algunos ya se cambiaron la franelita que tenían, ¿eh? Les queda 1 minuto. ¿Cómo? ¿Cómo, profe? Que ya algunos se cambiaron la franelita que tenían. Así nos mataba. Ay, como cuando hicimos el de nosotros. ¿Cómo se sintieron teletransportados? A mí la verdad me gusta bastante esto de la educación a distancia y todo esto a distancia. Verdad que fascinante, ¿eh? Cómo puedes Sí. estar en varias aulas a la vez. De hecho, ayer tenía 2 reuniones
Yo refuto eso, Adolfo. Más la clase. No, Pablo, 2 reuniones más la clase. Y la reunión era preparando los exámenes de reparación. Me iba para un sitio, me iba para otro. Yo refuto eso completamente. Estoy bestia. Nosotros ayer un tío estaba cumpliendo años y nos reunimos toda la familia, entonces unos en Colombia, unos en Chile, los que están en San Cristóbal, yo acá, en Puerto La Cruz, todos al mismo tiempo, y pues pudimos cantar cumpleaños. Sí, señor, sí, señor. No es lo mismo, pero bueno. Claro, no es Y lo eso, mismo. eso ahí es una ventaja. Eso sí es una ventaja. Eso sí. El contacto físico no se sustituye con nada, por supuesto. Sí, no. Exactamente. El ser humano está creado para el contacto físico, para estar con personas, Totalmente. No. porque literalmente. Y la educación también, Pablo. La educación sin el Así contacto es. físico, aunque sea la mirada, el gesto. Es que es otra cosa. La rabia de Fabiola mirándome con los ojos penetrantes. El reto de la mirada de Mariana. O sea, eso no tiene precio. Estas cosas no tienen precio. Ella era esperando a ver en qué momento voy a gritar. Albani calladita. Nada. Estos gestos no se pagan con ninguna tarjeta de crédito, te lo juro. Así es. Así es. Porque tú no sabes si el alumno está entendiendo o no está atendiendo. Y en la clase, con sus gestos y caras, tú vas viendo conformidad y disconformidad. Pero bueno. Esperemos volver. Ha sido complicado para ambas partes, la verdad. Bueno, creo que ya están todos acá otra vez. Sí. Voy a compartir pantalla de nuevo, Adolfo, para volver a colocar el tiempo. Entonces, a los líderes, ¿cuánto tiempo creen que es necesario para esta fase de los contraargumentos? ¿Si 1 minuto, 1 minuto 15, 1 minuto 30? Yo creo que 1 minuto 15, no creo que necesitamos 1 minuto 30. No suelen durar los contraargumentos tantos porque se suelen hacer en el momento. Exactamente. 1 minuto 15 o 1 minuto. Yo creo que 1 minuto, si yo también está de acuerdo, 1 minuto 15 me parece adecuado. Sí, 1 minuto 15. 1 minuto 10. 1 minuto 12. Bueno, 1 minuto 10 entonces, perfecto. No, 1 minuto 10 está bien. 1 minuto 10, ok. Entonces, ok, vamos a pasar a la tercera fase del debate, que es la de los contraargumentos. Acá que es donde de repente se empiezan a mover un poco las emociones y los ánimos, se les recuerda que el lenguaje debe ser respetuoso, de lo contrario pueden ser sancionados y retirados de la sala. Entonces, por favor, respetar a los compañeros. Recuerden que esto es un debate académico y es muy importante mantener la compostura. Entonces, como les había dicho, el orden va a ser el mismo. Empezamos con el equipo en contra, con el mismo orden que hicimos la fase de argumentos. Después, el equipo a favor, en el mismo orden en el que hicimos los argumentos. Por favor, me dijo el líder del equipo a favor que algunos compañeros van a compartir pantalla nuevamente. Entonces, cuando el que vaya a compartir pantalla, que lo indique antes de iniciar para darle la posibilidad. Si no hay más nada que agregar, entonces recuerden que en esta sesión vamos a tener 1 minuto 10 segundos. Por favor, no se excedan del tiempo porque tengo la posibilidad de silenciar el micrófono, entonces para que concluyan sus ideas. Si no hay más nada que decir, entonces por favor se pide a la compañera Valeria Guerrero que pase a establecer con un tiempo no mayor a 1 minuto 30 a partir de 1 minuto 10 a partir de ahora. El delegado Fernando Sánchez estableció que se podría reanudar las actividades pautando una capacidad máxima de personas en los sitios públicos para no dejar caer la economía. Pero esta solución está comprobada como inviable, ya que a pesar de tener la restricción en la cantidad de personas, no se está exento de contagiarse debido a que cuando se ha implementado la flexibilización ha sido con estas restricciones y aún así los casos han aumentado exponencialmente. Según datos de ProDaVinci, el día antes de comenzar la flexibilización, el número de nuevos casos confirmados era 5 veces mayor que los registrados 3 semanas antes. El número de casos confirmados luego de la flexibilización ha aumentado
286,22%, por lo que el gobierno se vio obligado a radicalizar la cuarentena en los estados donde se registraron la mayor cantidad de casos, sin dejar de un lado que el sector comercial y productivo de Venezuela antes de la pandemia ya estaba muy golpeado y no tenían recursos para invertir o expandirse. Tengo mi tiempo a la mesa. Gracias, Valerie. Por favor, el compañero Santiago Acevedo pasa a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. El delegado Andrés Suárez intentó exponer que el sector industrial y el sector agrícola han estado en caída por culpa de la cuarentena. Sin embargo, existen fallos lógicos, ya que no es secreto para nadie de que los sectores anteriormente mencionados no están trabajando adecuadamente. Se traen alimentos del exterior para así abastecer las cajas CLAP. No se utiliza producto nacional. Y con el tema del combustible, ya no se utiliza en las refinerías del país por falta de mantenimiento y la materia prima se traslada hacia Canadá porque no tienen las maquinarias necesarias para el petróleo venezolano. Y también, como son de trabajos de gran número de empleados, puede transmitir el virus de una manera más sencilla y aún así para que se propague el virus con mucha facilidad. Cedo mi tiempo a la mesa. Gracias. Gracias, Santiago. Por favor, la compañera Alexandra Villaera va a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. El delegado Samuel Vera ha planteado un argumento que carece de sentido, pues realmente es factible para la sociedad poner por encima de la salud y de las vidas de las personas el petróleo. Pero más allá de esto, el compañero ha querido relacionar la debacle del sector petrolero con el coronavirus. Y esto es una falacia, ya que aunque es cierto que el sector petrolero se ha contraído, esto no tiene nada que ver con la pandemia. Si se flexibiliza la cuarentena, se terminaría de acabar con el poco que queda del sector. La flexibilización no es un factor que afecte el problema petrolero. Este problema se ve pronunciado desde antes del coronavirus. La solución sería solventar las sanciones internacionales. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexandra. Por favor, el compañero Julio Paderni pasa a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. Hola, buenas. Yo me quiero referir al argumento de Lizana sobre la básica y la producción del plato. Antes de la cuarentena ya se presentaba la problemática del plato y de igual manera alimentos. Agrego y pregunto, ¿la escasez de un producto provoca el acaparamiento o el acaparamiento provoca el escasez de un producto? Quiero decir con esto, como venezolanos sabemos la situación económica por la que estamos pasando. No obstante, debemos tener en cuenta que antes de la cuarentena hemos pasado, hay familias que aún están en la pobreza y no cuentan con recursos necesarios para adquirir alimentos. Listo, muchas gracias. Gracias, Julio. Por favor, se le pide al compañero Félix Aparicio que pase a establecer con una duración no mayor de 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. El delegado Alejandro Torres exclamó que el desempleo se ha bajado debido al COVID-19. Sin embargo, esto solo es un pequeño obstáculo más para el venezolano. En tiempos de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Y sabe que el veneno no es de los ciudadanos que deciden llorar y buscan una solución contra el desempleo. La puerta se cierra, otra se abre, como las puertas que está la empresa Yo en Venezuela, brindando trabajo en servicios de delivery a personas que estaban desempleadas. Según la cuenta de Instagram, Gastronomía, que sigue la moda culinaria de Caracas y que cuenta con más de 41.000 seguidores en estos tiempos de contingencia, al menos de 96 restaurantes de la ciudad prestan servicio de delivery o pick-up, que es cuando el cliente acude a buscar el pedido. El capital humano es lo más importante. A corto plazo se va a ver un gran efecto en las empresas, pero a largo plazo no, porque ¿qué te sirve tener muchas personas en una empresa cuando se van a ver posibilidades que éstas se infecten?
Gracias, Félix. Por favor, Félix, para que cierres la cámara. Por favor, la compañera Rigda Aranguren pasa a establecer con una duración no mayor a 1 minuto y 10 segundos a partir de ahora. ¿Se escucha? Sí. El compañero Nelson Morales habló acerca de que actualmente vivimos en una situación en la que el país se encuentra primero que Nigeria en el nivel de pobreza y que las personas deben salir con las medidas necesarias para poder cubrir sus necesidades y no empeorar esta situación. Sin embargo, el venezolano no está bien instruido acerca del uso correcto de las medidas de bioseguridad, ya que diariamente en los mercados, y más en los que cuentan con constante aglomeración de personas, como lo son el de Petare y el de Katia, las personas no usan el tapaboca adecuadamente, que es cubriéndose de la nariz al mentón, no utilizan guantes o agarran los objetos y después se llevan las manos a la cara sin lavarlas previamente. Incluso se realiza una mala higiene de estos artículos de seguridad. Por lo tanto, si realmente las personas por la hambruna están sufriendo de desnutrición o de algún otro padecimiento que salgan a exponerse a un virus mortal, es enviarlos al matadero y arriesgar a ese capital humano que será el que levantará la economía en el largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Rigda. Por favor, la compañera Natacha Delgado pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto y 10 segundos a partir de ahora. El delegado Gerardo Uzcategui ha establecido mediante el tema de la crisis económica que el 79.3% de los venezolanos no pueden con la canasta básica y recalca la necesidad de ir a trabajar. No obstante, dicha conclusión carece de fundamento, porque las personas que necesitan trabajar suelen tener algún permiso que le ofrece la compañía o el gobierno para que pueda hacerlo, como es el conocido salvoconducto. Además, con la crisis económica estaba antes y las personas se adaptaron. Esto es lo que tiene que volver a pasar, debido a que si se flexibiliza sería catastrófico en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, el verdadero problema no es la necesidad de ir a trabajar, es la ausencia de conciencia que posee el venezolano cuando aprovecha para ir al gimnasio, a un restaurante, cuando sale a fiestas o es anfitrión de una. Y esto genera un interrogante. ¿Es realmente moral y ético flexibilizar la cuarentena para que el venezolano abuse de esta? Gracias, cedo mi tiempo a la mesa. Gracias, Natacha. Por favor, se pide al compañero Leonardo Pérez que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto y 10 segundos a partir de ahora. Comparto la preocupación de la compañera Mariana Zapala sobre el sector de educación y lo crítico que ha sido la falta de conectividad para poder realmente educar a los jóvenes venezolanos a lo largo de lo que han sido estos meses de cuarentena. Ha sido un verdadero reto y en muchos casos ha sido pues, bastante negativa la experiencia. Sin embargo, basta ver lo que sucedió en mayo en Francia. Abrieron muchas escuelas y tuvieron que echar marcha atrás, cerraron más de 70 de las que habían abierto porque se incrementaron enormemente el número de contagios. Ahora bien, si esto sucedió en Francia en ese entonces, cuando las medidas estaban pues, mucho más controladas de lo que estamos aquí actualmente, yo creo que es un gravísimo error flexibilizar la cuarentena en el sector de educación, porque eso va a hacer que las familias venezolanas se contagien aún más con la muerte de más hermanos nuestros. Creo que tenemos que evitar esto a toda costa. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Por favor, se pide a la compañera Fabiola Bolívar que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto y 10 segundos a partir de ahora. La delegada Albani Molina anteriormente mencionó que al estar parada una parte de la economía, las demás no pueden funcionar. Pero, ¿cómo funciona la economía si las personas que la construyen ponen su vida en peligro por el COVID-19? Pero no se obtiene ningún beneficio si se pone a las personas a trabajar, ya que éstas se exponen al contagio. Y por ende, no solo se verá afectada la economía, además se verá afectada el área de la salud, ya que se incrementarían los casos y los hospitales y clínicas no tienen la capacidad para afrontar tantos casos del COVID-19. Muchas gracias, cedo mi tiempo a la mesa. Gracias, Fabiola. Por favor, se pide al compañero Diego Duque que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto y 10 segundos a partir de ahora.
Mi compañera Valeria Rinaldi ha establecido que en Venezuela sería provechoso flexibilizar la cuarentena, ya que esto significaría que los ciudadanos pudiesen obtener el sustento necesario. En teoría suena muy bien. Se puede pensar a la ligera y decir, si la gente puede salir a trabajar con algunos controles, entonces todo mejoraría. Pero hay que remitirse a la realidad, y en la realidad solo hay que mirar la situación de los demás países. Si hay países como México o Brasil que tienen una situación mucho mejor que la de nuestro país y aún así están encaminados a la peor crisis de su historia, ¿cómo sería posible que en Venezuela se tuviese un resultado distinto? No es posible. Y el argumento que se les presentó no es válido, ya que la flexibilización no ayudará en ningún ámbito del país. Por el contrario, le daría un golpe a niveles inmensurables. Gracias por su atención y le doy mi tiempo a la mesa. Gracias, Diego. Con esto finalizamos los contraargumentos del equipo con la posición en contra. Vamos a iniciar los contraargumentos del equipo con la posición a favor. Se pide al compañero Gerardo Uzcategui que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. Un momento, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Con respecto al argumento del delegado Félix, quizá los 7 días de flexibilización no estén resultando, pero podrían considerarse distintos grados de los niveles de flexibilización, quizá con menores días y otras medidas, porque probablemente esos días sean la diferencia entre salvar millones de vidas, considerando la situación tan complicada a nivel económico que vive el país. Además, en términos de la experta epidemiológica María Eugenia Landaeta, la conducta a tomar será, sin excepción de países, la flexibilización progresiva y que las personas se vayan contagiando hasta que la mayoría haya creado inmunidad y para así acabar con la epidemia. Gracias. Gracias, Gerardo. Por favor, se pide al compañero Alejandro Torre que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. La compañera Natasha Delgado dice que la cuarentena se debe ver como una oportunidad de trabajo, hablando de la facilidad de solicitar pedidos por internet mediante deliveries. Pero ahora me pregunto yo, ¿vivimos en un país que cumple con buenos servicios públicos como luz, wifi, etcétera? Y la respuesta es no. Este país no sabemos cuándo tendremos luz o no. Y es por eso que es muy difícil quedarse en su casa encerrado, esperando tener luz para poder hacer un pedido. Además de esto, debemos tener en cuenta el elevado precio que tiene el costo del delivery, que está alrededor de los 3 a 5 dólares. Y eso vendría siendo un salario mínimo. ¿Cómo harán esas personas que no pueden pagar? Recordemos que no todos tienen la facilidad económica de usar este servicio, ni siquiera de llevar la cuarentena a cabo, sin trabajar, ya que tienen una fuente de ingreso y en este momento, por la cuarentena, está pausada. Gracias. Gracias, Alejandro. Por favor, se pide al compañero Nelson Morales que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. El delegado Diego Duque dice que el levantamiento de la cuarentena no es la solución. Pone como ejemplo México y Brasil, que son los países con un confinamiento más flexible y son los países con más casos en la región, y son los más afectados económicamente. Sin embargo, en países como España, Italia, Dinamarca y República Checa ya han iniciado de forma progresiva las actividades económicas. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, España, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dijo que estando en cuarentena se habían infectado un 80% de la población. Entonces, ¿por qué no se debe usar la flexibilización? Si no se usa este método, se irá muriendo mucha gente de hambre. Y también se irá quebrando las empresas y los negocios. Esto no es lo que se quiere. Un paro total de la economía. Esto no es lo que se quiere también. Un paro se convertiría en una crisis total, ya que no solo afectaría el virus, sino la desnutrición. Aparte, más de la mitad del país quedaría desempleado. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Por favor, se pide a la compañera Luisana Catapano que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. Mi compañero Julio Paderni afirma que la mejor opción es quedarse en casa. Sí, lo es cuando vives en las condiciones adecuadas y tienes la capacidad monetaria. Yo tengo 2 objeciones. La primera es que la cadena de noticias Voz de América tiene un reportaje donde queda evidenciada la situación económica de un sector social que no tiene la opción
de quedarse en casa. Tienen la despensa casi vacía y afirman, y cito textualmente, nosotros no tenemos miedo al COVID, tenemos miedo a morir de hambre. Por otro lado, UN Women ha publicado cifras sobre el aumento de la violencia doméstica, ya que muchas mujeres escapaban de su realidad al salir al trabajo o hacer otras actividades, y al estar confinadas con su agresor, como se le llama, su vida se ha tornado en una pesadilla. En conclusión, el confinamiento obligatorio a causa del COVID-19 no solo afecta a la economía, sus repercusiones abarcan otras realidades que nosotros desconocemos y que ahora pasaron a segundo plano. Gracias. Gracias, Luisana. Por favor, se pide al compañero Fernando Sánchez que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. En la introducción de Natalia Delgado se mencionó la cita del referido doctor Julio Castro, la cual es absolutamente cierta. Y a pesar de no tener un control total de la pandemia, de no hacer los PCRs, de no detectar a tiempo los casos, el esquema de flexibilización de la cuarentena fue creado por el Instituto Weizmann de Israel, donde estableció una fórmula de 4 días de trabajo y 10 de cuarentena. Ahora el gobierno, por presión de los empresarios, estimuló el esquema 7+7. Pero hemos de aislar el componente político y centrarnos en lo económico. La economía y la salud no pueden estar distantes, están interrelacionadas entre sí. Por otra parte, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, estableció el día de ayer en su conferencia de prensa diaria que probablemente la pandemia tenga efectos negativos para las próximas décadas. En este sentido, ¿es viable una cuarentena total por tiempo indefinido? El bando a favor propone una flexibilización prudente y controlada, donde se tome en cuenta la concertación y solución del problema y no su división o partición. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Por favor, se pide a la compañera Albany Molina que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. En la intervención de la delegada Rita Aranguren, se habló de innovación y mayor implementación de la modalidad virtual como una opción para la reactivación de la economía. Y sabemos que es cierto que ha existido un gran aumento en la cantidad de comercios que se suman a la modalidad de entregas a domicilio, y hasta se puede notar en nuestro caso que se aplica la modalidad virtual para los estudios. Pero, en un artículo de ProDaVinci hecho por María Ingracia Chirinos, expresa la intermitencia y la inestabilidad del Internet venezolano, explicando a su vez que la velocidad promedio de este es 1,64 megabytes por segundo, cuando en otros países es 70 megabytes por segundo, sin tocar las fallas eléctricas constantes y en todos los demás servicios. Dada esa problemática y teniendo en cuenta que gran parte del país no tiene acceso a dispositivos móviles, se debe evaluar la opción de flexibilizar para aquellas áreas que no pueden formar parte de dicha innovación, teniendo en cuenta que si no es así, estaríamos permitiendo que gran parte del sector primario caiga, llevando consigo la economía del país y produciendo un aumento no solo en muertes por infección, sino también por desnutrición y cualquier otra enfermedad por la baja calidad de vida. Gracias. Gracias, Albany. Por favor, se pide a la compañera Mariana Cipala que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. Santiago, tu argumento se basó en que como el personal médico está mal remunerado, por eso no hacen bien su trabajo. Bueno, primero no sé en qué datos te basaste exactamente para decir que el personal médico en instituciones privadas está mal remunerado, y con lo del empeño me parece que es un dato erróneo, ya que hay evidencia del opuesto. Por ejemplo, en Maracaibo han muerto cientos de médicos por ponerlo como lo dices tú, que le han puesto empeño a su trabajo. Por último, también mencionas que si el servicio fuese competente, sí se podría flexibilizar la cuarentena. También me parece que esto pierde un poco el sentido, ya que incluso en países desarrollados, los hospitales han llegado a su máxima capacidad. Gracias. Ay, no tenía la cámara activa. Gracias, Mariana. Por favor, se pide al compañero Andrés Suárez que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. Ustedes han repetido prácticamente en todos sus argumentos, y en especial mi compañera Valeria Guerrero, abro comillas, en Venezuela no se cuenta con un sistema de salud per se, cierro comillas. Si bien es cierto que el COVID-19 ha señalado debilidades sanitarias en todo el mundo, este argumento carece de lógica.
A pesar de que sí se necesita retomar las actividades laborales para solventar la crisis económica, como defendemos, es importante no dejar a un lado las medidas preventivas que se deben llevar a cabo para reanudar la fuerza laboral y así no colapsar los sistemas sanitarios. Es por ello que, poniendo como ejemplo la situación vivida en España, la flexibilización se basó en 4 fases. De entrada, la fase 0 estableció distancias mínimas de espacio social y franjas horarias entre deportistas, niños, adultos. Todo esto para organizar salidas, evitar aglomeraciones y así proteger los grupos de riesgo. Asimismo, fueron aplicadas las demás fases con el paso del tiempo y básicamente partían de los mismos fundamentos pero con más libertades sociales e incluso económicas. Ya aclarado el proceso de flexibilización, se deja claro que a pesar de que Venezuela no posee un sistema de sanidad muy avanzado, el control del virus pasa a ser algo más concienzudo e individual. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Por favor, se pide a la compañera Valeria Rinaldi que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. Buenos días. La delegada Fabiola Bolívar establece que la mejor manera de prevenir un mayor contagio es quedándose en casa, lo cual es cierto. Sin embargo, los índices de hambre en Venezuela son muy elevados. Según Oxfam y Encowi, en un reporte del 2019-2020, establece que somos el 4º país con más hambre en el mundo, lo cual nos deja la siguiente interrogante. ¿Nos morimos de COVID o de hambre? Considerando esto, las personas podrían decidir optar por las medidas necesarias del tapaboca y lavado de manos, para así arriesgarse y salir a la calle. Por otra parte, el mismo reporte de Oxfam estima que para finales de año morirán más personas de hambre que por la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Por favor, ahora se pide al compañero Samuel Vera que pase a establecer con una duración no mayor a 1 minuto 10 segundos a partir de ahora. El delegado Leonardo argumentó que durante la crisis financiera el progreso no era concebible únicamente en términos económicos. Ahora bien, no es comparable una crisis financiera con una crisis sanitaria. Durante la crisis financiera, muchas personas se quedaron sin hogares por la burbuja inmobiliaria, lo que exigió a las autoridades realizar duras reformas económicas y funcionales del sistema financiero. De hecho, la única manera que hubo de salvar vidas fue mediante los estímulos monetarios y fiscales que se tomaron en ese entonces. En la actualidad, la recuperación económica de Europa y Asia se está dando gracias a los estímulos fiscales y la pronta reapertura del comercio y los negocios, logrando mantener el aplanamiento de la curva de los casos confirmados. Gracias. Gracias, Samuel. Con esto damos por finalizado la fase de los contraargumentos. La siguiente fase será la de las refutaciones, en las que la dinámica cambia un poco, porque vamos a ir abriendo lista de oradores. Entonces, por ahora van a tener otra vez un tiempo en las salas externas. Profe, acá volvemos a tener tiempo en las salas externas, ¿sí? No, que digan ellos si 10 minutos, 15 minutos, el asunto que ya que sí vamos a refutar cara a cara, pues. Este cara a cara es aclarar lo que el otro no entendió, si les parece, o dar mayores insumos de contenido y de citas en relación a lo que el otro le contraargumentó. No sé, digan si están bien 10 minutos. Aquí sí vamos a utilizar la modalidad de la manito. Para esto, Pablo, ahí tendría que estar trabajando mancomunadamente con Adolfo para si a Adolfo se le pasa alguna manito. ¿Sí? Perfecto, profe. Profe, yo pensé que podemos, por ejemplo, primero el equipo en contra y después el equipo a favor, pues que los que quieran establecer, abrimos una lista de oradores, 3, 4 por equipo, que sí, establezcan y después volvemos a hacerlo de levantar la mano y así bien. vamos haciendo con una lista. Me parece muy bien así, Adolfo, más sano en tiempo. Sí, está bien. Okay. Y luego, bueno, viene la parte, bueno, luego explicamos la última parte. Bueno, la última parte es la conclusión, que ya me imagino están haciendo durante todo este proceso. Porque ya la penúltima parte, ya Adolfo se las va a explicar muy bien, que ya está diseñada, pues. ¿Sí? Se diseñó mientras ustedes estaban en sala. Ok. ¿Algo más que decir? ¿Pueden ser 15 minutos de reunión? Perfecto. Natasha, ¿está bien 15 minutos? ¿A ti? Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de Perfecto. acuerdo.
15 minutos. Gracias. Esta vez no molestaremos ni a Adolfo ni yo. Claro, el asunto es que no quedan grabadas las salitas.